Antonina Urrejola. Estimado presidente electo Gustavo Petro, soy Antonia Urrejola, canciller de Chile del gobierno del presidente Boric. Precisamente en el día de ayer se dio a conocer en Colombia el informe de la Comisión de la Verdad y Francisco de Rú señalaba que a las naciones amigas le pedía ayuda para hacer de Colombia un ejemplo de reconciliación y que dejáramos de ver Colombia como un país que necesita armas para sobrevivir en el conflicto. Yo quisiera preguntarle, presidente, desde Chile, ¿cómo podemos ayudar para hacer eso realidad? ¿Cómo podemos ayudar para que Colombia sea un ejemplo de reconciliación? ¿Cómo podemos ayudar en este proceso que se ha iniciado a través de la Comisión de la Verdad y a partir de los acuerdos de paz? Escuchen a Leopoldo López. Buenos días. Soy Leopoldo López Gil, diputado del Parlamento Europeo por España. Señor presidente electo Gustavo Petro, le saludo y deseo mucho éxito en su futura gestión. Mi pregunta para usted es: el mundo se encuentra ante una grave crisis y dificultades energéticas y alimentarias. En el caso de las relaciones colombo-venezolanas y su impacto a nivel regional, desde el año 2019, la empresa Monómeros Colombo-Venezolanas, que es la productora de agroquímicos que suministra hasta el 45% de los fertilizantes que se utilizan para la producción agrícola de Colombia, está bajo la dirección del gobierno del presidente Juan Guaidó por una licencia de la Oficina de Control de Activos, la OFAC, de los Estados Unidos. Usted escribió en unas redes hace un tiempo que Colombia era un productor de insumos agrícolas y fertilizantes hasta que Duque le entregó la empresa Monómeros en Barranquilla a Guaidó y la quebró. Mi pregunta para usted es: ¿cuál va a ser el futuro de Monómeros bajo su gestión? Gracias. Tomás Uribe. Señor presidente, buenos días. ¿Cómo va a ser para que el acuerdo nacional al cual usted está invitando a los partidos no se convierta en una repartija de burocracia y de contratos como ha sido la costumbre en los gobiernos de Colombia? El exdirector de la policía y exvicepresidente de Colombia, general Óscar Naranjo. Presidente electo Gustavo Petro, anticipadamente lo felicito y le deseo muchos éxitos a su gobierno. Le pregunta Óscar Naranjo: usted ha dicho durante la campaña que mejorará las condiciones de soldados y policías para que tengan acceso a vivienda y educación. Sin embargo, su anuncio de que la policía será adscrita a un ministerio distinto del de defensa ha creado enormes inquietudes entre el personal policial. ¿Qué tiene usted que decirle a los miles y miles de policías activos y retirados sobre este tema, en particular porque ellos han llegado a creer que pierden su estatus como miembros de la fuerza pública, que irán a un régimen ordinario de pensiones y que sus garantías de carrera profesional basada en una disciplina especial desaparecerán? La hace el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Al momento de la reglamentación del acuerdo de paz y para crear incentivos a los desmovilizados que se mantuvieran en la legalidad después de diciembre de 2016, le propuse enfáticamente al Congreso la necesidad de que los desertores que se retiraban del proceso y los disidentes que no entraban al proceso no mantuvieran ningún tipo de beneficios ni de la justicia transicional ni de los beneficios que había establecido la Constitución y la ley. Un sector del pacto histórico está proponiendo que se reabran estos beneficios, es decir, que se mueva la cerca, con lo cual se establecerían incentivos para quienes permanecieron en la
ilegalidad y en la clandestinidad en estos últimos 6 años. ¿El gobierno está dispuesto a coadyuvar esa iniciativa? Y si es el caso, ¿en qué condiciones? Luis Alberto Moreno fue presidente del BID, embajador en Washington, además fue ministro. Señor presidente, vivimos un momento actualmente de muchísima volatilidad económica por cuenta de lo que está pasando en la inflación alrededor del mundo, lo que sucede con los precios de los bioenergéticos, lo que pasa con la crisis que cada vez se ve más profunda en el área alimentaria, por los mismos mercados financieros. ¿Cuál va a ser su ministro de Hacienda? Porque sin duda tener un ministro de Hacienda que produzca tranquilidad es fundamental para cualquier crecimiento económico y para que los agentes económicos se sientan cómodos y entiendan exactamente la dirección de su política económica. A doña Silvia Escobar, hoy preside el grupo Sanitas, viene de presidir Terpel. Doña Silvia. Presidente Petro, uno de los sistemas que pone a Colombia en los primeros rankings del mundo es el de cobertura y calidad del sistema de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, Colombia ocupa el primer lugar en América Latina, por encima de países como Chile, Brasil, México, incluso que Cuba, donde tanto énfasis se ha hecho en el tema de salud pública. Esta cifra en el mundo, también con cifras de la OMS, Colombia ocupa el puesto 22 por encima de Estados Unidos, Alemania, Canadá y otros países de ingresos per cápita mucho más altos que el nuestro. Pero aún más importante, presidente, según cifras de nuestro Ministerio de Salud, 85 de cada 100 usuarios del sistema dicen estar muy satisfechos con su EPS, independientemente de si están en el régimen contributivo o subsidiado. Esto muestra sin duda un logro de equidad sin precedentes en el país. Quiero entonces entender por qué se ha hecho tanto énfasis en la reforma del sistema, quitando la importante labor de prevención, de atención primaria, de análisis de pertinencia, de promoción de salud que hacen EPS como Sanitas, que trabajamos en cuidar la salud y prevenir ante todo la enfermedad de nuestros usuarios. Van a escuchar ustedes ahora al hombre más rico de Colombia. Se llama David Vélez. Él es el CEO, presidente del New Bank. Presidente Petro, no existe hasta ahora ningún país o sociedad que haya sacado a su gente de la pobreza sin un sector privado fuerte y competitivo, donde miles o millones de emprendedores construyen, generan empleo y generan riqueza para sí mismos y para su comunidad. Los colombianos somos muy emprendedores, pero falta muchísimo todavía para ver una revolución de emprendimiento en Colombia. En su gobierno, ¿cuál será la importancia de ese sector privado? ¿Y qué puede o qué podría hacer para impulsarlo todavía más? Muchas gracias. Humberto de la Calle. Felicitaciones, doctor Petro, por su triunfo. Usted sostiene en su programa que le reconocerá formas de justicia, de autogobierno, un papel político propio al campesinado. Quisiera oír de usted dos cosas. Una, ¿qué lo movió a adoptar esa posición? Porque frente, por ejemplo, a los afros, a las comunidades étnicas y a otras minorías, pues hay un hecho sociológico diferencial. En cambio, el campesinado está diseminado en todo el territorio nacional y no tiene ninguna circunstancia particular. Podría decirse que es la pobreza, pero comunidades pobres hay muchas más en Colombia. Por lo tanto, mi primera pregunta es, ¿cuál es la razón de ser de esa distinción específica para el campesinado? Y la segunda, ¿no teme usted que por esa vía terminemos poniendo en jaque la unidad de la comunidad nacional? Porque muchos otros podrán reclamar un tratamiento igual. Aquí está Augusto López Valencia. Buenos días, presidente. Mi pregunta la hago acompañada de una reflexión en la cual están de acuerdo los principales analistas sociales y financieros del país, en el sentido de que para alcanzar una buena reactivación de Colombia es necesario
un gran impulso a la banca de desarrollo para que los préstamos que le lleguen a los pequeños y medianos empresarios contemplen largo plazo y bajos intereses. Quisiera conocer, presidente, en su programa de gobierno, ¿qué se contempla en este sentido? Mónica Contreras, presidenta de la Transportadora de Gas Internacional, TGI. Presidente electo Gustavo Petro, soy Mónica Contreras Esper, presidenta de la Transportadora de Gas Internacional. Hablando de gas, quisiera formularle la siguiente pregunta. Estamos claros que varios estudios y expertos, tanto del ámbito nacional como internacional, coinciden en afirmar que el gas natural es el energético que viabiliza la transición energética. Entendiendo esta frase, quisiera entender cuál es la hoja de ruta que tendrá el gas en su gobierno para viabilizar esa transición. Muchísimas gracias. Alberto Casas, Sanz de Santa María. Alberto, ¿qué le preguntaría usted al presidente electo? Señor presidente, una pregunta impertinente. ¿Existe la posibilidad de ratificar al gerente de Ecopetrol? Félix de Bedut, uno de los presentadores estrella de Univisión. Félix, lo escucha el presidente Petro. Presidente Petro, usted ganó con una ventaja cómoda, pero no definitiva, si se quiere decir. Y hay millones de personas que todavía siguen asustadas por su presidencia. Yo le quiero preguntar por una frase de uno de los que ha sido su referente histórico, Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán dijo que en Colombia había un país político y un país nacional. Usted parece haber conformado ya unas mayorías de país político en el Congreso, pero ¿cómo se puede reconciliar al país nacional? Abogado Lucas Pombo, también nuestro compañero, fue editor político. Señor presidente electo Gustavo Petro, ¿qué le espera al expresidente Álvaro Uribe Vélez en su gobierno? Señor Juan Pablo Calvás, le escucha Gustavo Petro Urrego. Señor presidente electo Gustavo Petro, usted en el pasado ha afirmado que el azúcar es una droga más nociva que la marihuana y la cocaína. ¿Tiene usted planes para incrementar los impuestos al azúcar y a sus derivados? ¿Planea usted una estrategia para luchar contra esa adicción al consumo del azúcar? ¿Y eso de qué manera lo va a trabajar con el gremio azucarero en el país? Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. La ciudadanía salió a protestar y cuando quiso participar en la discusión de temas importantes, el resultado final fue el bolillo, los gases, la represión. En primer lugar eso, o sea, tenemos un plan de desarrollo antidemocrático. En segundo lugar es un plan de desarrollo para hacer negocios. Y me refiero a lo siguiente, el plan en general es una reducción profunda de la inversión pública social en Colombia. Las consecuencias inmediatas del plan van a ser una desfinanciación de la educación pública, de la salud pública, una estructura raquítica de subsidios en el terreno de la salud, de las pensiones y de la vivienda. O sea, tenemos un desmantelamiento de la política social, de lo poco que había, un desmantelamiento total de la política social y en cambio un fortalecimiento de toda la línea de negocios privados en el campo de la educación, de la salud, de diversas ramas del Estado. Y yo creo que en una sociedad tan fragmentada como esta, tan violentamente fragmentada, garantizar más fragmentación violenta por parte del Estado, pues generar la guerra y la destrucción final del país. Pero se dice que se aprobó un buen rublo para salud, para educación, que realmente los que están en contra del plan, lo que quieren es desprestigiar el gobierno, ¿sí es cierto? El gobierno desprestigió a sí mismo tirando gases a los ciudadanos desarmados. En la misma semana en donde salía corriendo a negociar con los grupos armados, decidió no negociar con los grupos desarmados de ciudadanos. Es un mensaje violento. Lo que le está diciendo el gobierno a la sociedad colombiana es que él negocia bajo la presión de las armas. Y esto no puede ser así. Finalmente, usted argumentaba en el Congreso de la República que el plan no puede cumplir
lo que está estipulado. ¿Por qué? Pero en primer lugar, no hay rublos en aumento en salud y educación. Eso no es una verdad. En educación, en salud permanece igual, en dinero constante, y en salud aumenta un 15% durante 4 años. Cuando la demanda de educación pública que tenemos en Colombia necesita incorporar para suplir el déficit que tenemos hoy 8 millones de muchachos. O sea, que lo que necesitamos es un crecimiento de casi